Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga, Shabbat Shalom para todos, día de reposo, día de Yahweh. Damos gracias a Yahweh por este tiempo. Tenemos hoy un tiempo de palabra, de administración. Así que bienvenidos a todos, ya estamos conectados a través de Instagram. Bienvenidos a todos los hermanos y a través de Facebook. Y vamos a comenzar entonces la reunión de hoy. Vamos a ver un mensaje que Yahweh ha puesto en mi vida para poder compartir con los hermanos. Así que bendiciones para todos, el Padre les bendiga. Y vamos a iniciar haciendo una oración al Padre para que Él pueda hablar a tu vida, hablar a tu corazón y este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Gracias Yahweh, te damos por este día de reposo, te bendecimos Padre, y que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche, que ellos puedan ser ministrados, cada uno de tus hijos, cada uno de tu pueblo, cada uno de las personas que escuchen este mensaje, que puedan entender lo que tú quieres decirles, Padre. En el nombre de Yahshua yo te doy gracias y te damos gracias y te pido, Padre, que puedas hablar y ministrar a cada uno de ellos. Te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Un mensaje que Yahweh me dio cuando estaba viajando todos esos meses que estuve predicando afuera en otros países. Yahweh me dio este mensaje que se llama Enemigas de Yahweh. Así se llama el título de este mensaje. Y tiene que ver específicamente con mujeres, con personas que realmente no hacen la voluntad de Yahweh. Mujeres que son enemigas de Yahweh porque son enemigas de los hijos de Yahweh, de los siervos de Yahweh. Y es un mensaje diferente a muchos. Muchas veces el Padre me da mensajes totalmente diferentes a lo que uno conoce dentro de las congregaciones, ministerios, iglesias. Y este mensaje también es un mensaje que muchas veces no se habla, que muchas veces no se toca, pero que es necesario de entender. Así se llama el título de este mensaje. Son personas que son enemigas de los siervos de Yahweh y también de lo que Yahweh tiene planeado. ¿Y por qué digo enemigas? Porque son mujeres. Nosotros muchas veces, cuando estudiamos la Biblia, las Escrituras, vemos que mucha historia del pueblo de Israel siempre tuvo enemigos. Cuando estudiamos la descendencia de Adán y Eva, vemos que a través de Caín vino la descendencia perversa de la que desobedeció a Yahweh, la que se rebeló contra Yahweh y terminaron siendo destruidos en el diluvio. Luego podemos ver la historia de Noé con sus hijos Cam, Jafet y Sem, y vemos que a través de Cam también su descendencia fue torcida en rebeldía delante de Yahweh. Y vemos que en el tiempo de Noé luego vino toda la generación de Sodoma y Gomorra que también fueron destruidos. Entonces vemos que luego en la historia del pueblo hebreo, todos los pueblos que vinieron a través de la descendencia de Cam, más allá de Sodoma y Gomorra, podemos ver que fueron enemigos de Yahweh, como los filisteos, los jebuseos, todos pueblos que la Biblia cuenta que terminaba en eos, eran enemigos del pueblo de Israel. Pero vemos también en la Biblia, en las Escrituras, que había mujeres que en sí fueron usadas por Satanás para destruir a siervos de Yahweh y también al pueblo de Israel. Entonces este mensaje es un mensaje específicamente para poder entender que en estos tiempos, como en el tiempo del pueblo de Israel en el antiguo pacto, habían enemigos de Yahweh como pueblos, ciudades, como Jericó, como los de Jai, etcétera, pueblos paganos que oraban a falsos dioses, que
odiaban al pueblo hebreo, odiaban al pueblo de Israel, y también había mujeres que eran muchas sacerdotisas de falsos dioses y que eran enemigas, como por ejemplo en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, y tantos ejemplos más que podemos ver en la Biblia, que ahora vamos a ver algunos, terminaron siendo enemigas de Yahweh. Entonces eso es un tema necesario de entender, porque así como en el antiguo pacto, así como en la historia del pueblo de Israel, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hoy hay mujeres que se han vuelto enemigas de Yahweh, se han vuelto enemigas de los siervos de Yahweh. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su desobediencia al Padre, por poder en sí, en vez de usar la luz, en vez de usar el espíritu de santidad de Yahweh, en vez de usar el bien, empiezan a usar o la oscuridad, el ocultismo, la brujería, la hechicería, comienzan a usar amarres, diferentes tipos de magias, negra, magia blanca, magia roja, etc. ¿Pero por qué? Porque muchas que son enemigas de Yahweh, conociendo el bien, conociendo la luz, se fueron a las tinieblas. ¿Y por qué pasó esto? En el tiempo antiguo, porque había mucha idolatría y paganismo, porque había mucha ignorancia. Pero hoy en día, muchas mujeres, conociendo la verdad de Yahweh, se han vuelto en contra. Se han ido a las tinieblas. Han terminado desviándose bajo sus propios beneficios. Y cuando yo estaba en estos meses viajando, predicando, Yahweh me hablaba y me decía: hay muchas mujeres que son mis enemigas. Hay muchas mujeres que, conociendo mi verdad, se desviaron y se fueron a campo de enemigo. Son enemigas de mis siervos, son enemigas de mi pueblo, porque muchas quieren hacer tropezar a mis siervos. Muchas quieren hacer amarre, hacer ataduras, ligaduras a muchos de mis siervos. ¿Por qué? Porque ellas están cegadas. Ellas tienen en sí una venda, tienen en sí un estado espiritual totalmente en atadura, en ligadura, usadas por Satanás. Y a partir de ahí Yahweh me empezó a dar el mensaje y lo comencé a armar. Pero lo que tenemos que entender, que el enemigo número uno de los hijos de Yahweh, del pueblo de Yahweh, de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, es Hasatán, el adversario. Es el número uno de toda la humanidad. Pero luego sabemos que es el pecado, porque el pecado nos separa de Yahweh. El pecado nos lleva a caminar en la vereda de enfrente, al camino ancho que nos lleva a la perdición. Y tenemos que saber que todo el enemigo de Yahweh y todo aquel que es enemigo del pueblo de Israel son aquellos que están en el ocultismo, son aquellos que están en la idolatría, que están en el paganismo, que están en la brujería, porque están en las tinieblas. Así podemos ver pueblos paganos, mujeres paganas, en toda la historia del pueblo de Israel. Pero todo aquel que está influenciada por Satanás, por medio del pecado, es enemiga de Yahweh, enemigo de Yahweh. Entonces tenemos que entender que Yahweh me hablaba a través de este mensaje que muchas mujeres, y me hablaba de hombres, pero específicamente de mujeres, en estos tiempos se están desviando de la verdad y se están yendo a la vereda de enfrente, a la vereda en contra del camino, la senda antigua. ¿Para qué? Para sus propios beneficios. Y ahora vamos a ver ejemplos que pasó en las Escrituras, que pasó en el pueblo de Israel. Mujeres que terminaron siendo usadas por el enemigo, que fueron piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, fueron piedra de tropiezo para los siervos de Yahweh, y mujeres que han sido totalmente usadas por Satanás y endemoniadas. Pero Yahweh dice: así como Satanás usó a mujeres para poder destruir mi pueblo, para poder destruir mis siervos,
en el tiempo antiguo, así Satanás está usando muchas mujeres que conociendo la verdad, conociendo la luz, se van a las tinieblas. Pero dice Yahweh, ay de ellas, porque si no se arrepienten, mi mano poderosa bajará sobre ellas y las destruiré. ¿Por qué? Porque Yahweh no quiere más que su pueblo sea destruido. Aún más por mujeres, hermanas, que conociendo la verdad se desviaron y hoy están siendo usadas por Satanás. Entonces, hoy en día, dentro del pueblo de Yahweh, hay muchas enemigas de Yahweh, de sus siervos y del pueblo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Como yo vengo hablando de parte de Yahweh, ministrando, tenemos que tener cuidado, porque no todo aquel que habla de senda antigua, no todo aquel que habla de raíces hebreas, que habla de la Torá, no todo aquel que predica, no todo aquel que enseña, está en la verdad. No todo aquel que pueda predicar, ministrar, tenga el espíritu de Yahweh, porque muchos tienen espíritus engañadores. Entonces hay que tener cuidado y pedirle a Yahweh discernimiento a través de su espíritu para discernir los espíritus de las personas que forman parte de una congregación, forman parte de una iglesia o de un ministerio. ¿Por qué? Porque muchas personas se acercan y pasan acá en este ministerio con buenas intenciones, queriendo aprender, queriendo conocer la verdad de Yahweh, pero en realidad su intención es otra. Y Yahweh es el que ve todas las cosas, no hay nada oculto delante de Él. Él advierte, habla y avisa a sus siervos. ¿Para qué? Para que el que venga a tener otra intención que no es buena, sea descubierta y salida a la luz. Entonces, Yahweh me hablaba y me decía, hay muchas mujeres que son enemigas mías, hay muchas mujeres que están dentro de mi pueblo que están haciendo malas cosas. Y cuando Yahweh me hablaba, no me estaba hablando de que uno puede equivocarse, cometer un pecado, porque todos podemos cometer errores. Pero Yahweh me hablaba de cosas fuertes que muchas mujeres están haciendo, que están usando el poder de las tinieblas para alcanzar beneficio propio. Y justamente en estos días yo compartí un mensaje que di el año pasado, justo hace un año, un mensaje tremendo que Yahweh me dio hace un año atrás que se llama Lo Santo y lo Profano. Y hace un año atrás Él me hablaba y me decía, muchos de mis hijos están mezclando lo santo con lo profano, lo que es mío con lo pagano, lo que es Kadosh, lo que es de mi espíritu, con idolatría, con espíritus engañadores, con el ocultismo, con el satanismo. Y Yahweh hablaba en ese mensaje que dejen de hacer en sí lo santo, lo correcto y lo profano. Porque Yahweh es Kadosh, es santo, santo, santo. No hay nada contaminado en Él. Y su pueblo y sus hijos deben ser santos. Y hay muchas personas hasta el día de hoy, en estos tiempos, que están metidos un pie en lo santo, un pie en la luz y otro pie en las tinieblas. Y Yahweh dice, basta. Basta, ¿por qué? Porque no eres claramente en sí ni frío ni caliente. ¿Por qué? Porque si fueras frío, si estarías en las tinieblas, es tu decisión. Pero tampoco eres caliente, no estás en la luz. Porque los que son tibios serán expulsados de mi pueblo, dice Yahweh. ¿Y quién es el tibio? Cuando habla de tibieza espiritual, es aquel que mezcla lo santo y lo profano. Es aquel que tiene conocimiento de la luz, pero también se mete en las tinieblas. Es aquel que
puede decir Yahweh me habló, Yahweh me mostró, Yahweh hizo esto, lo otro, pero por otro lado son espíritus engañadores que se manifiestan en la persona. Por eso, amados hermanos, amados, no todo lo que brilla es oro. Por eso hay que tener cuidado con quien hablamos, hay que tener cuidado qué cosas compartimos de nuestra vida personal, hay que tener cuidado en sí con la información que compartimos a otras personas, porque muchas veces vienen muchos a la senda antigua, vienen muchos a la verdad de Yahweh con otras intenciones. Entonces, en este tiempo, Yahweh está exhortando a su pueblo. ¿Por qué? Porque dentro de su pueblo hay muchas enemigas de Yahweh que están haciendo malas cosas. Y que Yahweh dice, ay de aquellas que son enemigas mías, porque yo bajaré mi mano y las destruiré si no se arrepienten. La mujer que es enemiga de Yahweh vive en la carne, vive en pecado, tiene puertas abiertas. Vive bajo celos, contienda, envidia, falta de perdón. Viven bajo los frutos de la carne. Dicen que el Espíritu de Yahweh les habla. Dicen que Yahweh les habla en sueño, pero todo es fruto de la carne. Se autoengañan. Dicen que son ungidas. Dicen que son especiales de parte de Yahweh, pero es toda una falsedad, es toda una mentira. Y aquel que no tiene el Espíritu de Yahweh puede caer en sus ramas, puede caer en sus manos. La mayoría de esas mujeres enemigas de Yahweh son fáciles en hablar, te atrapan con sus palabras, tienen influencia hacia los demás, tienen una clase de carisma donde cae bien a la gente. Son personas que saben dónde atacar en las necesidades de los hermanos. Son astutas, son rápidas. Por eso hay que tener cuidado. Por eso dice el libro de Juan, el que es amigo del mundo es enemigo de Yahweh. ¿Qué significa ser amigo del mundo? ¿Relacionarse con la gente que está en el mundo? No, porque el mundo no es malo. El mundo es una bendición. La tierra es una bendición que Yahweh nos dio. Cuando habla Juan del mundo se refiere al pecado que habita en el mundo. Todo aquel que vive en la carne, todo aquel que ama el pecado, todo aquel que se cree santo, que se cree puro, pero por dentro está podrido por el pecado, es hipócrita y religioso. Todo aquel que vive en la carne es imposible que tenga una comunión con el Espíritu de Yahweh. ¿Y quién es el que vive en la carne? El que se deja usar por el pecado. El que se deja manipular por el pecado. Por eso sigue diciendo Pablo, porque muchos son enemigos de la cruz, muchos son enemigos del Mashiach. ¿A qué se refiere? Muchos rechazan al Mesías. Pero luego dice Juan, cuidado, tengan cuidado porque hay muchos hermanos que son en sí enemigos de Yahweh porque aman al mundo y no las cosas la verdad que hay de Yahweh en el mundo. Entonces tenemos que entender que Yahweh a través de este mensaje está exhortando a su pueblo. Y que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hay muchos hermanos, específicamente mujeres, porque la mayoría del pueblo de Yahweh son mujeres, vienen a la restauración, a la senda antigua, vienen a la verdad de Yahweh, pero salen del cristianismo, salen del catolicismo, salen de alguna denominación, haciendo las cosas mal, pero vienen supuestamente a la verdad y a la senda antigua y siguen haciendo mal las cosas. Siguen dañando a la gente, siguen usando a la gente, siguen sacándole dinero a la gente. Y esas mujeres son enemigas de Yahweh. Porque el pueblo de Yahweh, la congregación de Yahweh, la verdadera congregación de Yahweh es la del siglo I. Es la de los apóstoles con los discípulos del Mashiach, que se reunían, que estaban unidos, que había un mismo espíritu, que había amor, que había unidad, no había hipocresía, no había juzgamiento, no había obras de la carne,
no había envidia, no había celos, no jugaban con lo santo y lo profano. Era una congregación que el Espíritu de Yahweh gobernaba. Y la mayoría del pueblo de Yahweh hoy está contaminado, está torcido, está errado, porque muchos vienen a la fe hebrea, pero siguen contaminados. Y yo ya vengo ministrando y hablando hace rato sobre estos temas. Entonces, tenemos que entender que las enemigas de Yahweh son mujeres que parecen ser ungidas, pero no lo son. Las enemigas de Yahweh son las que parece ser que el Espíritu Yahweh les habla, que son mujeres de oración, de intercesión, pero no lo son, porque muchas son brujas, muchas operan en el ocultismo, en el satanismo, y muchas engañan a mucho pueblo de Yahweh. Y lo que sucede es que si no tenemos al Espíritu de Yahweh, es fácil caer en sus trampas. La mujer de Yahweh, muchas veces yo he ministrado sobre este tema, la mujer de Yahweh es la que tiene el Espíritu de Yahweh y la que tiene los frutos espirituales de Yahweh. Y sobre todo la mujer de Yahweh tiene amor. Las enemigas de Yahweh aparentan tener amor, pero no tienen amor. Y el amor, el Jahava de Yahweh, fluye sobre esa persona. Es una persona que todo lo que hace, lo hace a través del Espíritu de Yahweh. La mujer de Yahweh es amorosa, tiene un buen corazón, ayuda al necesitado, ama a los hermanos, es luz, es transparente, es sincera, no tiene maldad, siempre obedece al Padre, nunca agrada al hombre, siempre agrada a Yahweh. Esa es la mujer de Yahweh. Pero las enemigas de Yahweh son totalmente diferentes. Aparentan algo que no es. Aparentan ser amorosas, pero no lo son. Aparentan ayudar a las personas, pero no ayudan. ¿Por qué? Porque los frutos verdaderos de una hija de Yahweh vienen a través del Espíritu de Yahweh. Y el Espíritu de Yahweh es el que fluye sobre la persona. La persona no hace nada, solamente hace la voluntad del Padre. Entonces vamos a ver en las Escrituras algunos ejemplos de mujeres que fueron enemigas de Yahweh. Mujeres que eran enemigas de los siervos de Yahweh. Y vamos a ver el primer ejemplo. En 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15, vemos el ejemplo de la mujer llamada Mical, que fue una de las esposas del rey David. Mical en el hebreo significa arroyo. Mical era esposa de David. Era hija del rey Saúl, esposa del rey David, y ella murmuró y habló mal del siervo de Yahweh. Mical fue alguien importante en la vida de David, siendo la hija del rey Saúl. Recuerden que el rey Saúl gobernó, fue el primer rey de Israel, y luego vino David, escogido por Yahweh. Y Mical habló mal y cuestionó lo que David había hecho para Yahweh. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Yo le hago un resumen, pero ¿qué es lo que dijo? Lo menospreció. No valoró lo que él hizo para Yahweh. Criticó, murmuró, habló mal. ¿Y qué pasó? Yahweh se enojó y maldijo a Mical. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa este ejemplo de Mical con David? Que hay muchas mujeres que han sido puestas para ayudar a los siervos de Yahweh, para ayudar a pastores, ministros, tanto esposas como hermanas dentro de una iglesia, de una congregación, de un ministerio, de una quejilá, y que terminan haciendo lo que Mical hace, murmurando, criticando, hablando mal del siervo, del pastor, del moré, del roé, del ministro. Y dice la Escritura que Yahweh se enojó y maldijo a Mical. ¿Y qué sucedió? Quedó estéril
y murió sin tener descendencia. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Yahweh le habló mal, la maldijo. ¿Qué es lo que sucedió? Mical cosechó lo que sembró. Mical habló mal, maldijo a David, criticó, murmuró por lo que David hacía, y el contexto de la escritura es que David danzaba. David danzaba casi desnudo delante del pueblo para Yahweh, estaba alegre porque Yahweh estaba con ellos, porque el arca estaba con ellos, él estaba feliz. Y muchas veces los siervos de Yahweh van a hacer cosas que el pueblo no entiende. Que las esposas del rey, en el caso de David, o los pastores, ministros, no entienden. Porque es una relación tan personal entre el siervo de Yahweh y Yahweh que muchas veces no van a entender. Pero Mical siempre era una mujer que tenía un corazón torcido y siempre cuestionaba lo que David hacía. Y más cuando lo vio haciendo lo que hacía para Yahweh, que era danzar. Entonces, ¿quiénes pueden llegar a ser enemigas de Yahweh? Las que hablan, murmuran, critican a los siervos de Yahweh. Y yo siempre les digo a los hermanos, en este caso del Ministerio de Antigua, cuidado hermanos en criticar, murmurar, hablar, a espaldas, hablar mal de este siervo, de este vaso, porque Yahweh va a intervenir. ¿Saben por qué? Porque yo sirvo a Yahweh y Yahweh está conmigo. Y lo mismo pasa con cada congregación, cada lugar donde hay un siervo. Cuidado, porque si hablas mal, murmurás, criticás, juzgás, se te va a devolver. Y cuando Yahweh baja su mano, hay de aquel que recibe la corrección. Y Yahweh hablaba y me decía, dentro de mi pueblo hay muchas como Mical, que están hablando, criticando, murmurando a mis siervos. Están cuestionando las cosas que ellos están haciendo, las decisiones que están tomando. Porque muchas van a ser en sí dañadas por lo que están haciendo. Entonces hay que tener cuidado, porque hay muchas mujeres que tienen la lengua larga. Hay muchas mujeres que les gusta criticar, murmurar, hablar mal, que por delante todo bien, pero por detrás tiran maldiciones. Entonces, Yahweh me hablaba y me decía que hay muchas enemigas de Yahweh, hay muchas enemigas de los siervos de Yahweh que son como Mical. Ahora podemos ver otro ejemplo. Podemos ir a Jueces, capítulo 16, donde vemos otra mujer que fue enemiga de Yahweh y enemiga del siervo de Yahweh, llamada Dalila. Y Dalila, en el hebreo, significa deseo. Dalila era una mujer sensual, una mujer atractiva, una mujer que llamaba la atención. Y Yahweh me decía, hay muchas Dalila dentro de mi pueblo, que son sensuales, que producen atracción, que muchos hermanos les gustaría llegar a estar con ella, y que son mujeres que conocen la verdad y muestran su cuerpo en las redes, y muestran su sensualidad, y dicen Shabbat Shalom, y guardan las fiestas, pero son como Dalila, buscando hacer tropezar a los siervos de Yahweh. Y saben que esas mujeres son enemigas de Yahweh. Son enemigas de los siervos de Yahweh. ¿Por qué? Porque podemos ver un ejemplo, lo que sucedió con Dalila. La mujer que cuenta la historia ahí en el pueblo de Israel, habla de la historia de Dalila y de Sansón. Sansón era un siervo de Yahweh. Fue uno de los jueces de Yahweh y él tenía un don especial que era una fuerza sobrenatural. Y Sansón era un hombre muy atractivo que obviamente toda mujer quería estar con Sansón y él se acostaba con mujeres paganas.
Y Yahweh le decía, no toques mujeres que no sean dentro del pueblo de Israel, no te mezcles con mujeres paganas. Y Sansón no obedeció a Yahweh hasta que encontró a una mujer que lo dio vuelta. Y esa mujer se llamaba Dalila. Era una mujer bella, pero era pagana, que engañó a Sansón. Y Sansón era un hombre ungido por Yahweh, tenía el espíritu de Yahweh, era apartado de pequeño para Yahweh, y él se dejó llevar por su deseo, por su atracción. Y Dalila buscaba la manera de poder encontrar la debilidad de Sansón hasta que la encontró. Hasta que ella encontró el secreto de su fuerza, y los filisteos vinieron, le cortó el cabello Dalila, esas trenzas, esos pedazos de trenzas que tenía 7 como trenzas de su pelo largo, que era el secreto o era la obediencia que él tenía que tener para que el don permanezca en él, hasta que Dalila lo descubrió, le cortó el pelo y luego los filisteos le sacaron los ojos y lo pusieron preso en el palacio de los filisteos. Podemos ver en las escrituras, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Sansón, que Sansón no terminó bien. ¿Pero por qué? Porque hizo muchas cosas malas que Yahweh le había advertido que no lo haga. Que no se mezclara con mujeres paganas. Y muchas personas pueden decir, sí, pero ¿cómo puede ser que Dalila, siendo pagana, pueda haber Dalilas dentro del pueblo de Yahweh? Es que hay muchas mujeres como Mical y hay muchas mujeres como Dalila. Porque hay muchas mujeres dentro de las congregaciones, dentro de Kehilá, que parecen ser mujeres de Yahweh, pero son como Dalila, que lo que quieren es tropezar a siervos, tropezar a pastores, a ministros. ¿Para qué? Para sacarles la unción, la capacidad y la llenura del Espíritu de Yahweh que han alcanzado bajo un precio. Entonces Yahweh me hablaba y me decía, cuidado con esas Dalilas, porque ellas se visten, hablan y se mueven dentro de lo que es la senda antigua, dentro de lo que es la fe hebrea, pero tienen un espíritu de sensualidad, tienen un espíritu de seducción y lo que quieren es hacer caer a mis siervos. Entonces podemos ver otro ejemplo, en tercer lugar, Marcos capítulo 6, versículo 17, una mujer que se llamaba Herodías. Herodías significa gobernante. Era una mujer llena de maldad y utilizó a su hija para poder matar a Juan el Bautista. La hija de esta mujer danzaba de forma sensual, era una mujer totalmente sensual que servía al rey en ese tiempo, y vemos que a través de su hija pudo influenciar al rey Antipas. ¿Para qué? Para que le cortara la cabeza al siervo de Yahweh, a Juan el Bautista, el que hizo la Tevilá, el bautismo al Mashiach. Tremendo siervo de Yahweh, fue muerto, lo decapitaron, culpa de esta mujer que tenía maldad y utilizó a su hija para que el rey determinara la orden. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces dentro del pueblo de Yahweh hay mujeres que son como Herodías, que utilizan a sus hijas, que utilizan factores, que utilizan a personas para llegar a tener un beneficio propio, para poder suplir sus necesidades. Y saben, Yahweh ve todo. A Yahweh no se le escapa nada. Y Yahweh, cuando me hablaba a través de este mensaje, me decía, hay muchas mujeres como Herodías. Hay muchas mujeres que tienen influencia, que son manipuladoras, que usan a las personas, aún hermanos de la congregación, familiares. ¿Para qué? Para alcanzar sus beneficios propios. Y Yahweh dice, ay de esas mujeres como Herodías, porque yo las destruiré.
Si no se arrepienten, mi mano caerá sobre ellas. Esta mujer adoraba a falsos dioses. Y era una mujer que tenía en sí el deseo de gobernar, el deseo de tener poder, y ella fue una mujer totalmente llena de maldad. Llegó a matar a sus propios nietos para obtener poder. Y dice ahí la escritura que cuando esta mujer murió, Israel festejó su muerte. Fue una mujer totalmente llena de maldad, usada por el enemigo, y aún así llegó a matar y derramar sangre inocente para alcanzar sus propios beneficios. Y muchas veces, hermanos, tenemos que entender algo, que dentro del pueblo de Yahweh hay peores personas que están fuera de lo que es el pueblo de Yahweh. Y muchos hermanos no lo entienden esto. Por eso hay mujeres que son enemigas de Yahweh y están dentro de congregaciones, dentro de ministerios, que parecen ser ungidas, pero no lo son. Y el que no tenga el discernimiento del Espíritu de Yahweh podrá caer en sus trampas. Por eso Yahweh está advirtiendo y está hablando: cuidado, porque hay enemigas dentro de mi pueblo. Ahora vemos otro ejemplo. Jezabel. Y la mayoría de ustedes conocen la historia. La palabra de la escritura ahí en Primera Reyes capítulo 18, versículo 4, nos habla de la historia de una mujer llamada Jezabel. Y el nombre de Jezabel significa no exaltada. Y qué tremendo, ¿por qué? Porque los nombres marcan a las personas. Y eso es lo que la mujer, esta Jezabel, quería en su vida: ser exaltada, ser más que otras, gobernar y usar a su esposo, el rey Acab, que fue uno de los reyes de Israel. Esta mujer quería manipular, quería usar todo lo que podía para beneficio propio. Dice la escritura que ella era una mujer totalmente llena de maldad, llena de idolatría, era sacerdotisa de Baal, era bruja, usaba el poder del ocultismo para beneficio propio, y ella asesinó a muchos profetas de Yahweh, siervos de Yahweh. Era ambiciosa, manipuladora. Y saben que muchas veces se escuchan predicaciones o pastores que hablan del espíritu de Jezabel. En realidad es el mismo Satanás a través de demonios influenciando a mujeres para poder hacer lo mismo que Jezabel. Pero no es que hay un espíritu de Jezabel que está dando vuelta, que ese es ese mismo espíritu que operaba en ella, sino que el mismo Satanás, el mismo pecado y los demonios usaron a esa mujer en ese entonces. Y Satanás siempre hace lo mismo. Por eso él quiere que muchas mujeres gobiernen a su esposo, a sus hijos, que tomen las riendas en una congregación, en un ministerio. Y eso es lo que Satanás quiere: torcer las autoridades o los niveles espirituales que Yahweh determinó. Y ella mató a mucha gente, derramó mucha sangre inocente, y ella terminó muerta, devorada por perros. Amenazó al profeta Elías, y Elías tuvo temor y huyó. Pero Yahweh dijo: basta, esta mujer morirá, será destruida. Y así sucedió. Y lamentablemente dentro del pueblo de Yahweh hay muchas mujeres que tienen las mismas características que esa mujer Jezabel. Son manipuladoras, son ambiciosas, quieren manejar la economía de la congregación, quieren manejar al esposo, quieren tomar ellas sus propias decisiones, quieren ser más que otras mujeres, y yo soy la apóstol, yo soy la pastora. Son mujeres que están en la carne, guiadas por demonios, y que no tienen el espíritu de Yahweh. Son mujeres que toman al pueblo, al ministerio y la congregación como una empresa y no como el pueblo de Yahweh. Y Yahweh me hablaba y me decía: también hay muchas como Jezabel, mujeres ambiciosas, pecadoras, llenas de maldad, que si tienen que destruir a alguien, lo van a hacer
para alcanzar sus propios beneficios. Y saben que la mujer que es enemiga de Yahweh es necia, es torpe, es ignorante, porque creen que son importantes, porque creen que son ungidas, porque creen tener al Espíritu de Yahweh, tener la verdad, y están erradas. La mayoría de esas mujeres enemigas de Yahweh son soberbias, son orgullosas, se creen más que otras, aún más que los siervos de Yahweh. Y Yahweh dice, ay de ellas, porque las destruiré si no se arrepienten. Las enemigas de Yahweh terminan destruyendo su matrimonio, terminan destruyendo sus hijos. Son alborotadoras, son peleadoras, buscan siempre la contienda. Son tercas en su propia opinión, tienen el corazón duro, tienen maldad. Aman más las tinieblas que la luz, son murmuradoras, son contenciosas, buscan siempre estar en la verdad, tener la última palabra. Nunca van a reconocer que se equivocaron, nunca van a reconocer que tomaron una mala decisión. Ellas siempre van a estar en un nivel más alto que otros. Son mujeres que siempre remarcan lo que hacen para Yahweh. No, porque yo predico, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo ayudo al necesitado. Siempre van a mostrar a los demás que hacen mucho para Yahweh. Y son mujeres que hablan mucho, que demuestran mucho, pero los frutos espirituales están secos. Entonces hay que tener cuidado con estas mujeres, porque dentro del pueblo de Yahweh está lleno. Y Yahweh dice a través del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 2, porque yo soy celoso y soy vengador de mis enemigos, porque mis enemigos serán destruidos. ¿Cuál es la mujer enemiga de Yahweh? Eclesiastés 12 lo dice. Es una mujer necia, es una mujer que cree tener a mi espíritu, pero no lo tiene, porque tiene espíritu engañador. Cree conocer mi palabra, pero no la conoce realmente, porque vive una vida bajo hipocresía. Cree temerme a mí, pero no lo hace, porque no me obedece, porque no escucha mi voz. Por eso, ¿qué es lo que está pidiendo Yahweh? Que esas mujeres que son enemigas de Yahweh se arrepientan. Se arrepientan de lo que están haciendo. Yahweh sabe quiénes son y el mensaje que estoy dando, si hay presentes que son mujeres enemigas, saben quiénes son las enemigas de Yahweh. Porque Yahweh todo lo ve. Nada oculto hay delante de Yahweh. Y Yahweh te está diciendo, si sos enemiga de Él, arrepiéntete. Empieza a hacer lo correcto. Deja de mezclar lo santo y lo profano. Dejar de aparentar algo que no lo sos. Porque decís con tus palabras muchas cosas, pero tu corazón está podrido, está en oscuridad, está oculto. Yahweh está llamando a esas enemigas que quieren destruir congregaciones, que quieren destruir ministerios, que quieren destruir siervos de Yahweh, que quieren destruir matrimonios, que quieren destruir familias, que quieren destruir hermanos. Arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh, porque si no, Yahweh pronto bajará su mano y las destruirá. Si tienes esas características como una mujer enemiga de Yahweh, es tiempo de que te arrepientas. Porque Yahweh ama a su pueblo. Y hay de aquel, sea hombre o mujer, hay de aquella que quiera hacer tropezar a uno de mis hijos. Es mejor que se ate una soga a la cintura, se ate una soga al cuello, la ata a una piedra y se tira al río,
En otras palabras, que se quite la vida. Ay de aquel que toca la niña de mis ojos. ¿Y saben lo que es la niña de mis ojos? Lo más precioso de un padre, sus hijos. Cuidado, porque Yahweh, si no se arrepienten, las destruirá. Yahweh va a destruir todo lo que no es de Él. Él está purificando su pueblo. Él está limpiando su pueblo. Él está ordenando su pueblo. Todos los que están caminando mal en su pueblo, todos los que son hipócritas, religiosos, todos los que viven en la carne, todos los que aparentan algo que no son, Yahweh los está sacando. Él está limpiando su pueblo. ¿Saben por qué? Porque Él tiene que preparar a la novia. Y a través del Espíritu de Yahweh va a preparar a la novia porque su Hijo viene pronto en los cielos. Nuestro amado Mesías viene pronto y Yahweh necesita limpiar a su pueblo. Y todas esas mujeres que dicen ser siervas de Yahweh, pero son brujas, son mujeres que están en el ocultismo, que están en las tinieblas, que presentan luz, pero en realidad están en oscuridad. Arrepiéntanse, dejen de hacer trabajos espirituales, dejen de hacer amarres, dejen de tirar maldiciones contra los siervos de Yahweh, porque Yahweh las va a destruir. Yahweh va a bajar su mano y las va a destruir si no se arrepientan. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Bendecimos su nombre. Comparten este mensaje a toda la persona que ustedes crean que la tengan que escuchar. Es un mensaje fuerte, un mensaje de exhortación, pero necesario. La verdad, hermanos, duele. El que no quiere escuchar la verdad, siga la mentira. Y este mensaje es un mensaje de exhortación para muchas personas que tienen que empezar a hacer bien las cosas. Porque si quieren hacer mal, si quieren seguir bajo la religión, si quieren seguir bajo el error, sigan en la iglesia, sigan en el lugar donde iban. Pero la senda antigua, la verdad de Yahweh, la restauración de las Escrituras, hay que hacer bien las cosas. Hay que caminar recto y derecho, porque así somos llamados. Así que Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom para todos. Bendecimos el nombre de Yahweh. Estaremos ya la próxima semana con las escuelas y con nuevos mensajes. Aprovechemos, ya que estaremos unas semanas más dando mensajes, ministrando, hasta llegar un tiempo para poder descansar y ir a la fuente de nuestro Padre para el próximo año que comienza, de lo nuevo que el Padre va a hacer sobre el ministerio de la Cena Antigua. Así que damos gracias a Yahweh. Abrazo grande de Argentina a Buenos Aires. Saludos para todos los hermanos. Compartan este mensaje y que tengan un buen reposo y un buen comienzo de semana. Que Yahweh les bendiga y nos vemos la próxima semana si el Padre lo permite. Bendiciones. Shalom.